Y hoy en día los cristianos y especialmente los servidores no quieren sufrir. Yo les aseguro que si en los grandes concilios les quitan el sueldo a sus pastores y les toca irse a trabajar secularmente en construcción con pala para ganarse la comida y predicar, no lo van a hacer, porque son amadores de sí mismos. En muchos casos el apóstol dejó claro también que hay gente así, cuyo Dios es el vientre, que solo piensan en lo terrenal. Hermano, es triste saber que hay pastores que en un traslado lo primero que les interesa es mirar el libro de ingresos de la iglesia donde los van a trasladar, para ver si donde están recibiendo lo mismo, pues para qué se mueven. Entonces esperan que según ellos los mejoren en sus ingresos. Entonces están siguiendo al dinero. Y no podemos decir que son todos, pero una gran mayoría, por así decirlo, hermano, seguramente si las cosas se las cambian, las condiciones en cuanto a su sostenimiento, o si una persecución viene, hermano, estoy seguro que más de uno van a tirar la toalla, porque no están dispuestos a dar su vida, a golpear su cuerpo, a sacrificarlo, como Pablo. Por eso él dice: Timoteo, usted ha seguido mi conducta. Yo tengo una conducta que él decía, Pablo, en lo que ha sido necesario para mí y para los que están conmigo, estas manos me han sido útiles. O sea, Pablo no estaba esperando que la iglesia llevara los diezmos para él sacar el 10% y el 90% o el 85%, dependiendo de la organización, cuánto retiren, le quedaba a él y vivir de eso. No, él dice: he aprendido a tener abundancia, pero también necesidad. Y la Biblia claramente muestra a Pablo como un hombre esforzado, de trabajo duro, incluso de trabajo secular. Entonces, hermano, no estamos en contra de que alguien viva del evangelio. La Biblia dice: el que predica el evangelio, viva del evangelio, lo dijo San Pablo. Porque cuando ya el evangelio, hermano, te permite tenerlo, el salario, como dijo el Señor, el obrero es digno del salario, del alimento, hermano, puede hacerlo. Pero un salario es lo que fija el gobierno para un empleado. Un salario no es todo lo que entra en una iglesia por concepto de diezmos. Que ese es un error tremendo, y por eso tenemos pastores enriquecidos ahora mismo, que son un tropiezo para las almas, porque ya son ricos. Se han enriquecido con el evangelio. Cuando Cristo no hizo eso, Cristo, cuando vio a su madre ya en los últimos momentos de su vida, él ya a punto de morir, ve a su madre y él sabe que no le dejó una casa donde vivir. Y seguramente Cristo era el que pagaba el alquiler. Y mira a Juan, el apóstol de más confianza y el único que estaba ahí realmente, y le dice: hijo, he ahí a tu madre. Y le dice a ella: madre, he ahí a tu hijo. Porque Jesús era quien estaba encargado de sustentar a su madre en lo que tenía que ver con vivienda y con todo lo necesario para ella. Pero al él morir, él está preocupado por su madre. ¿Por qué? Porque no dejó una casa para que ella viviera. Porque no le pagó una jubilación para que ella al envejecer pues viviera de esa pensión. No, hermano, él no pensó en eso. Porque él no vino a enriquecerse, él no vino a vivir sabroso él con el evangelio. No, él vino a dar su vida en rescate por nosotros y a decir: aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón. Entonces, hermano, Pablo sabe que Timoteo seguía su conducta, la conducta de un hombre humilde, de un hombre sufrido. Él le dice a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesús, el Cristo. Sufre penalidades. Y hoy en día un pastor que sufra penalidades, hermano, está renunciando. Todo esto aquí está muy difícil. Por ahí escuché de una pareja, pastores.
el esposo y la esposa, una pareja joven al parecer. Me contaba el pastor, un pastor contaba aquí, y no hace mucho, que los mandaron a determinado país, pero les estaba tocando vivir en una habitación. Él y la esposa, no era una casa, era una habitación, en una casa de familia. Ahí, esa familia que los recibió, una familia cristiana, ahí les dio vivienda. Pero ese pastor estaba a punto de renunciar, si no fue que renunció, porque le tocaba vivir en una habitación y no en una casa para él solo y la esposa. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nos queremos mucho, a veces estamos esperando comodidad, privilegios. Tremendo eso. Entonces, hermano, Pablo sabe que Timoteo había seguido su conducta, una conducta de sufrimiento, de humildad, de disposición gratuita por la causa del Señor, de no buscar lo suyo propio, sino lo que es de Cristo. Él sabe que Timoteo tiene esa cualidad, que desinteresadamente se preocupaba por las ovejas. Tremendo eso. Pero también hay algo que lo tranquiliza a Pablo, y es la otra parte del versículo 10, o una de las partes siguientes de acá de segunda de Timoteo 3:10. Dice: has seguido mi doctrina, conducta, propósito. Hermano, qué bueno que los que seguimos esta doctrina de Cristo, usted pastor que ya está con nosotros, usted líder que están en diferentes países, tenemos a varios, a un buen grupo ya de pastores, hermanos, congregaciones, que han dejado las doctrinas modalistas y se han dispuesto a servir al Señor con la doctrina de Cristo. Y no es fácil. Ya me han contado algunos de nuestros compañeros pastores en diferentes países cómo les está tocando, en algún momento les ha tocado o están atravesando momentos difíciles de persecución, de asedio, de desprestigio, pero se están manteniendo, se están sosteniendo gracias al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque tienen propósito. El pastor o el hermano tiene que tener propósito. ¿Y cuál es el propósito correcto? Pablo dice que Timoteo había seguido su propósito, el propósito de Pablo. Hermano, el propósito de Pablo era lo eterno. Él decía: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor. El propósito de Pablo no era hacer tesoros en la tierra, era hacer tesoros en el cielo, allá en la eternidad, con el Padre. Poder disfrutar, hermano, de galardones, de trofeos, de reconocimiento. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Entonces, por eso estos hombres como Pablo en el cielo van a tener un lugar de privilegio tremendo, por la cantidad de gente que han llevado a Cristo, que llevaron en vida y que siguen llevando por sus escritos. Entonces, ese era el propósito de Pablo, lo eterno, no lo terrenal. Por eso cuando alguien le profetizó y le dijo: Pablo, no vaya a Jerusalén, allá lo van a tomar preso, lo van a deportar, seguramente le explicaron cómo iban a hacer las cosas, lo van a llevar a Roma, lo van a matar o lo van a meter preso inicialmente. Y él dice: estoy dispuesto no solamente a que me lleven preso, sino a entregar mi vida. Porque él decía: yo no estimo como preciosa mi vida. No. Él dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, él sabía que ese cuerpo, ese traje humano que tiene su espíritu, ese sí es esto es un traje de carne y sangre que nos dio el Padre, pero nos dio un espíritu. Y hermano, él sabe que la idea es que un día todo su ser se levantará de la tumba y va a recibir el galardón del Padre, porque ese fue su propósito. Y el Señor dijo: nadie puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Por eso los apóstoles, ninguno de ellos se enriqueció con el evangelio. Ninguno. Los apóstoles, Pedro, por ejemplo, cuando tenía una iglesia que era una multitud, que ya no se podía contar,
¿Se imagina usted un pastor hoy en día con una multitud de esas? Estarían dando en jet privado como lo hacen algunos supuestos pastores de Cristo en estos tiempos. Seguramente andaría en las camionetas de alta gama. Y todo porque según ellos son hijos del Señor, porque merecen lo mejor. Hermano, Cristo no se enriqueció. No compró un carruaje de la época. No compró un caballo de paso para entrar a Jerusalén. Tomó un asno prestado para ese momento. El apóstol Pablo, hermano, también ganó cantidad de gente. Pedro, multitudes. Pero Pedro le dice al cojo aquel que estaba pidiendo en la puerta del templo: no tengo plata ni oro, pero tengo algo más que eso. Me parece que ese hombre, al mirarlo, no sé si le diría con su mirada: pero ¿cómo que no tienes plata? Mira la iglesia que apacienta, son multitudes de gente que incluso venden las propiedades, los bienes, y los llevan allá donde usted, Pedro. ¿Cómo que no tiene plata y me viene a decir eso ahora? Pero el hombre lo está mirando como atónito y le dice: pero de lo que tengo te doy. O sea, la riqueza de Pablo y de Pedro y de todos ellos y de Cristo mismo no fue lo terrenal. Esa no fue su riqueza. Era el poder del Señor, la unción del Señor. De lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús el Cristo. Levántate y anda. Y ese hombre se levantó de inmediato. Si Pedro hubiera estado diciendo mentiras, que no tenía plata cuando tenía el bolsillo lleno, o la tarjeta de crédito, o la caja fuerte llena en la casa o en el banco, el dinero en cantidad, el Señor no lo respalda por mentiroso. Pero él de verdad no tenía plata. Entonces, ¿qué hacía con la plata? La Biblia lo dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, que nombraron diáconos para repartir el dinero entre las viudas y seguramente sus huérfanos, como lo hacían también antes de Cristo el pueblo de Israel. El dinero era para las viudas, los huérfanos, los extranjeros, y también para el ministro, pero el ministro era el último. Pero hoy en día el dinero es para el ministro, los diezmos y las ofrendas son para el arca de la iglesia, para el edificio. Y cuando alguien necesita alguna ayuda, entonces recogen unas cositas de mercado. La misma iglesia trae papitas, aceite, salecita, por ahí cositas, forman una canasta y después llaman a los más necesitados, le hacen una entrevista y les dan un poquito de esas cosas que trajeron los hermanos. Y eso para ellos es, según ellos, lo que Cristo hacía. Hermano, eso no lo hacía Cristo. Cristo no vino aquí a construir catedrales, edificios que se van a quedar aquí. A Cristo le dijeron: Señor, mire los edificios, mire el templo, mire qué edificio tan bonito. Y él dijo: de todo eso no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermano, de esos templos, pastor, usted que le quita a la iglesia casi que su comida para que lleve para construir el templo, para ponerlo más hermoso y hacerlo más grande. Quiero decirle que de ese edificio no va a quedar nada. Nada. Es triste, hermano, que a veces de alguna manera uno no puede entender cómo la prioridad del cuerpo ministerial cambió tanto. Cuando para los apóstoles y para el mismísimo Cristo la prioridad eran los pobres. El Señor dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y no era para sacarles plata de lo poco que recibieran, como hacen las iglesias ahora. Ponen una iglesia en un barrio pobre y empiezan a sacarle dinero a esos pobres para hacer un templo ahí y para mandar plata al Fondo Nacional y para el pastor vivir bien. Y esos pobres, hermanos, solamente son unos, como dice el apóstol. Toleráis si alguno se apodera de lo vuestro, si alguno os da de bofetadas, si alguno os esclaviza, bien lo toleráis. Hermano, la iglesia se ha esclavizado y lo tolera. Y eso que tanto le sacan, hermano, no es para ellos, es para el templo y para las arcas del templo. Hermano, cuando a Cristo su prioridad fue la gente,
Él dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Era para ayudarlos. Porque el Señor dijo, el obrero es digno del salario. Pero solo el salario, solo el alimento. Él no dijo más de eso. Entonces los apóstoles y el mismo Cristo sí vivían del evangelio, pero con apenas el salario. O sea, lo necesario para la comida. Hoy en día los gobiernos en cada nación fijan un salario mínimo. Ese es el salario que debe ganar un pastor. No importa que la iglesia sean miles, págale en ese salario a ese pastor. Viva con ese salario, con el que viven sus ovejas, la mayoría. Aprendamos a ser humildes, porque es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Eso lo dijo el Señor, porque al rico no lo dejan dormir las riquezas. Hermano, qué bueno que a nosotros nos dejan dormir las ovejas, porque nos preocupan, porque oramos por ellas, y no que nos trasnochen las riquezas, el negocio, el carro, las propiedades, los bienes. No, hermano, qué bueno que eso no sea la prioridad. Es triste eso, pero me alegra saber que Pablo estaba consolado con esto, de saber que Timoteo seguía su conducta, pero también su propósito, pero también dice su fe. Pablo sabía que Timoteo seguía la fe de Pablo. Él imitaba a Pablo en la fe de Cristo, creía en Cristo. Era un hombre de fe. Pero yo me pregunto, como dijo el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrán Timoteos que siguen la fe de Pablo todavía? Que son capaces, hermano, de permitir que el Señor se glorifique en una crisis, que no ven un problema como una muralla que no los deja seguir y que los impide avanzar con su ministerio, con su vida de servicio, con su vida cristiana, sino que ven el problema como una oportunidad. Así he aprendido yo, y estoy seguro que este siervo Timoteo también lo había aprendido de Pablo, a ver los problemas como una oportunidad, no como un obstáculo inatravesable, no, sino como una oportunidad para que el Señor sea glorificado. Qué bueno que si hay una enfermedad podamos decirle, Señor, aquí hay una oportunidad preciosa. Yo se lo he dicho. ¿Por qué no sana a esta persona? ¿O por qué no sana a mi familiar? Yo lo he hecho. Se está muriendo, pero yo creo en usted, Señor. El hospital me queda aquí cerca. Tengo dinero para llevarlo, pero yo quiero que usted se glorifique aquí. No porque no quiera gastar dinero, eso no me importa. Lo que me importa es que usted se glorifique y darle la oportunidad al Señor de que se glorifique en las dificultades, de que muestre su gloria. Porque, hermano, nosotros tenemos que ser ejemplo de fe. Y Pablo lo era y dice, Timoteo, usted ha seguido mi fe. Pero también dice Timoteo, usted ha seguido mi longanimidad. Esa palabra me encanta, esa palabra longanimidad, porque es muy amplia. Significa generosidad y amplitud de ideas y de conducta. Esto es hermoso. ¿Por qué? Porque Pablo practicaba esto, la longanimidad, la practicaba él. Pero Timoteo había aprendido a practicarla. Y eso significa, repito, generosidad. Hermano, qué bueno que nosotros practiquemos esto. Cristo la practicó. Cuando Cristo oraba no estaba pensando en el reloj. Voy a orar 15 minutos. No, él practicaba la generosidad, la longanimidad con el Padre. Le daba tiempo al Padre en adoración. Él adoraba al Padre. Te adoro, Padre, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, decía Cristo en su oración en alta voz. Adoraba al Padre. Pero también Cristo y los apóstoles practicaron la longanimidad en el servicio por la gente. En algún momento Cristo, dice la Biblia, que se fue lejos en una barca a descansar con los apóstoles porque tenían seguramente un ajetreo, un trajín casi de 24/7 y estaban agotadísimos. Pero cuando llegaron allá donde iban a pasar unos días de descanso tal vez, había una multitud esperándolos y se acabaron las vacaciones.
El Señor le dice a sus discípulos: denles de comer ustedes. Los puso a trabajar. Hermano, y ellos no protestaron: Señor, pero es que vinimos a descansar. ¿Cómo nos va a poner a trabajar ahora con esta multitud de miles de personas? Imagínese usted, para repartirle a 5,000 personas. Solo los varones, fuera de las damas y de los niños. O sea, habían por ahí, qué sé yo, unas 15,000 personas por lo menos. Pero ellos no protestaron, porque tenemos que seguir la longanimidad que practicó Cristo, que es la generosidad para servir al Señor y a la gente que Él nos ha encomendado. Yo a veces me siento cansado porque tengo trabajo secular. Yo también trabajo secularmente como lo hacían el apóstol Pablo. Y a veces uno viene cansado, agotado, pero hay un hermano que llega y uno le provoca como recibirlo y despacharlo ligero, como darle las gracias por lo que trajo, por lo que vino a hacer y luego que se vaya pronto. Pero no, hermano, cansado todo, me he sentado y me siento a hablar con el hermano y hablamos de doctrina, de palabra, hasta que el hermano es el que se siente como que tiene que irse porque ya es tarde. Pero, hermano, hay que practicar la longanimidad. No importa, hermano, nosotros no somos tan especiales. No nos creamos tan especiales. Si Cristo Jesús mismo, hermano, dio su vida entera, ¿por qué nosotros no dar nuestra vida a Él, para Él y por Él? Entonces, Pablo le dice a Timoteo: tú has seguido mi longanimidad, mi generosidad. Usted me imita en eso, en la amplitud de ideas. Hermano, qué bueno que tengamos amplitud de ideas. Usted, hermano, que está con nosotros en diferentes países ya, usted quiere que la obra del Señor salga adelante, tenga amplitud de ideas, tenga longanimidad, generosidad. Pero es que evangelizo y la gente no se arrepiente. Pues entonces miremos qué otro mecanismo podemos usar. El tocar puertas de pronto no da mucho resultado. Como que la gente se acostumbra o como que nos tira la puerta. Pues vamos a ver, entremos por otros medios. Aquí lo estamos haciendo en Francia y está dando resultado. Hay gente que me ha dicho: sí, me salió en el teléfono. Claro, porque un testimonio de una persona que es sana en la iglesia, pues lo grabamos y lo subimos a la red y lo promocionamos, no importa que nos cueste un dinero, pero así la gente ve el testimonio y de pronto por ahí alguien se comunica o por lo menos ve y después quiere saber y se comunica a sus teléfonos. Entonces, hermano, hay que practicar la longanimidad, la generosidad de ideas para que la obra del Señor salga adelante. Entonces, hermano, Pablo está muy contento con Timoteo por eso, porque tenía esa longanimidad también en su vida, incluso en la conducta. O sea, no se limitaba a hacer solamente lo correcto, a hacer lo bueno, sino a hacer, si era posible, más de eso. Porque el Señor dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. O sea, tenemos que superar a los demás si es posible, en longanimidad, en generosidad para con el Señor, para con su obra, para con Él mismo, darle el tiempo, darle la adoración, que usted venga a las reuniones y usted tenga longanimidad, generosidad con Él. Que no venga solamente a hacer una oración de unos pocos minutos, sino que ojalá viniera antes a orar, a prepararse para el culto. Y qué bueno que no solamente viniera a cantar, sino a adorar en espíritu y en verdad. Eso es lo que hay que hacer, tener longanimidad. Y Pablo está feliz con Timoteo porque Timoteo tiene longanimidad.